Pichilemu es un antiguo puerto menor. La agricultura y el turismo financiaron en el pasado su época de esplendor. También presenció Pichilemu el auge de otra actividad. ¿Ustedes piensan que eso ha cambiado mucho últimamente, que es lo mismo de antes? ¿Qué recuerdos tienen de cómo se trabajaba la salinera antiguamente? Guillermo puede decirlo porque él está más al cabo y estoy en Salinas. No ha habido mayor cambio respecto a las salinas. Sí. Tiene que ahora hay más facilidades en cuanto a flete, porque como ahora hay camiones de distinto tonelaje, se hace más expedito el traslado de la sala hacia el exterior. Pero el sistema de trabajo es el mismo nomás. Mire, la verdad las cosas que se terminó ferrocarriles y ahora la gente, la salina, digamos, de la ciudad aquí en Pichilemu, la sal generalmente sale hacia afuera en camiones, nada más. Aquí la gente de Pichilemu no tiene nada que ver con la salina. ¿Las salinas tienen los mismos propietarios de siempre, usted cree? ¿Han cambiado de mano o son...? Han cambiado de mano, porque algunos dueños han fallecido, los herederos han vendido las cantidades de calles salinas. Don Guillermo Arraño. Su familia posee una salinera al sur de Pichilemu. El comercio de la sal es bueno, a veces tienen también medios de locomoción como trasladarla, de manera que para los nuevos dueños es buen negocio. La percepción que existe en Pichilemu respecto al trabajo de la salina, ¿es un trabajo fácil, un trabajo difícil? El trabajo de la salina es sumamente fácil. Los salineros trabajan a voluntad y es un trabajo que no tiene mayor ciencia. Cualquier obrero que viva allá en Caul o Barranco, en la villa, puede ser salinero. Es un trabajo sencillo que no tiene ninguna complicación. La boca de la laguna de Cahuil. A través de ella, el océano penetra kilómetros hacia el interior. Aprovechando el agua salada de la laguna, los españoles crearon durante la colonia extensas salinas para producir sal de mar. Esta es la salina de Barrancas, una de las 9 que bordean la laguna. ¿Desde cuándo cree usted que se trabaja en la salina acá? ¿Quién habrá inventado esto? Esto, los antiguayos de antes, ¿sabes qué años esto han de tener? Cientos de años, cientos. Los primeros, que eso no quedan ni los huesos, los primeros viejitos que empezaron con esto aquí. Y así los renuevos han ido, claro. Una salinera sugiere una intensa transformación del paisaje natural. Sin embargo, en opinión de algunos, es un trabajo fácil. ¿Cómo es realmente el trabajo salinero? De septiembre hasta abril, trabajamos los 7 meses. Y después ya ahí, ya en abril, con una lluviacita poca que venga, se terminó todo.
De ahí ya descansamos hasta septiembre otra vez, pues empezamos de nuevo. Así que todo ese invierno lo pasamos aquí en casa, ¿no? ¿Y no trabajan en la agricultura? Sí, también, pues claro. A veces picando leña, cortando leña por ahí. ¿Pero le alcanza la plata si tuvieran que...? Sí, claro, economizando, no poniéndole mucho mosto. No, claro, aquí la salina lo permite eso. Pero algunos que no toman nada, yo por lo menos yo no tomo nada. Que me hacen mal el vino. ¿Desde qué edad lleva trabajando usted? Yo llevo edad de 14 años en la salina, en la sal. ¿Y cuántos tiene ahora? 62. ¿Toda esa edad trabaja? Todos esos años, póngale ahí nomás la sal. La sal, el oro blanco, ha nacido cada año durante siglos del agua del mar, del sol y el viento y del trabajo de los salineros. Los hombres de la sal. La boca de Cahuil en primavera. Durante las altas mareas, el agua del mar fluye abundantemente hacia la laguna. Cada invierno la lluvia que baja de los cerros y esteros inunda el valle en toda su extensión y tapa las salinas con agua y barro. Pero ha llegado la primavera y la confianza de que no lloverá nuevamente. Las aguas de la inundación se han retirado, dejando tras de sí una gran cantidad de barro sedimentado. Cada salinero despejará los compartimentos que le corresponden y entre dos sacarán el barro hasta los bordes de la salina. En un esfuerzo colosal, donde cualquier medio mecanizado destruiría los débiles parapetos, miles de toneladas de barro son transportadas cada año hasta los cerros artificiales que se han ido formando en las orillas de las salinas. El desbarre constituirá el período más duro de trabajo para cada salinero. ¿Este trabajo para qué se hace, don Fernando? La limpia, la salina limpiándola. ¿Y cómo llegó el barro hasta acá? Con la avenida del invierno. ¿Y si no se saca este barro no se puede trabajar? No, pues hay que limpiarla. ¿Y qué sal va a sacar aquí? Sacaría pura sal negra y tampoco no. Le tiñiría el agua de totillas de limpiacito. Después nosotros esto lo limpiamos de nuevamente con otra herramienta que tenemos, que llamamos rastrillo. ¿Y cómo se llama la pala que tiene ahora? Esta, ¿Sí? pala de roble. ¿Esa pala sirve solamente para esto? Claro, para esto nomás. ¿Cuántas herramientas usa más o menos? Usamos pala de roble, pala de fierro, un pisón, cada salinero, un pisón y rastrillo, en garilla, para sacar la sal para afuera. ¿Ves cómo están aquí afuera? Ahí, ¿ves? Estas engarillas están limpiando ahora. Después se lavan bien lavaditas y sirve para la sal, para sacar la sal para afuera, el cuadro.
queda limpiacito, ¿eh? Duro, pues cuando agarramos sal aquí, como piedra. Y la sal blanquita. ¿Es impermeable este suelo? ¿Ah? ¿Es impermeable el suelo? No, natural. Natural, no impermeable. Naturalmente es tierra allí, es barro, puro barro. Y si en estos barros, allí hicimos otro ensayo de cemento, ¿eh? Encementamos un cuadro como seres, así, un cuadro. Hicimos un cuadro grande de 4 metros cuadrados y le pusimos cemento encima, aquí está encima. Aquí. Y lo hicimos cuajar, que no los cuaja ni la mitad de lo del barro natural. Tiene mucha fuerza el barro, va a cuajar, y por eso el cemento es muy helado. Entonces, da, claro que da, pero ni cerca al barro, ni por mitad. Así que querían a unos jutres en cementar todos los cuarteles, los cuadros, los cuajadores, ¿eh? A ver, para que entonces salía más limpia la sal, no le cuaja, es natural esto. La jornada del salinero, como la de todo campesino, empieza temprano en la mañana. Los salineros trabajan habitualmente sin zapatos. El pie desnudo se acomoda bien al trabajo sorprendentemente fino de preparación de estos suelos barrosos. La rueda de una carretilla se hundiría y destruiría los parapetos. La angarilla es el único método adecuado para transportar el barro. Son entre 70 y 80 kilos cada vez, y el recorrido varía entre 20 y 100 metros. ¿Cuántos días trabajan ustedes para limpiar, digamos, el pedazo que le corresponde? Lo que me corresponde a mí es un mes, ¿Todos los días un mes? todos los días. ¿Con la pala, con la angarilla? Con la angarilla, claro. Un mes echamos en desfarrar. ¿Y al final del día se siente muy cansada la persona? Claro, cuando trabaja muy fuerte, sí. Para la juventud no tanto, pero para uno. Pero se tantea uno, ¿para qué va a trabajar tan forzado? Ahí la ves. Una vez retirada la capa de barro común y arena, aparece el barro especial de las salinas. Es un barro negro y viscoso, producto de la descomposición vegetal, donde intervienen organismos como el plancton. Es un suelo impermeable y colector de calor. Ya está en condiciones de recibir agua salada y ayudar a convertirla en blanca sal. Después de limpiar todas las piezas o compartimentos de una calle y reafirmar los parapetos, se empieza el traspaso de agua de una pieza a otra. Una rama amortigua la caída del agua. Se evita así que el agua se enturbie y produzca una sal sucia. Para tomar el agua, para agarrarla por compuerta, aguantamos la marea del mar y entonces esa noche la trasnochamos toda la noche, aguantando ahí que entre y ya lo que entró, ya lo que quedaron llenitos los corralones adentro, entonces bajamos las compuertas y ya, y ahí quedan los corralones llenitos para ir preparando agua para la salina. Eso en la noche. Cuando está la luna llena, toda bonita la luna,
Entonces más grande la marea. ¿Cuándo fue? Hace como unos 6 días atrás, que tomamos el agua con luna grande, luna llenita. Clarita la noche como el día. A la siguiente ahora nos toca sin luna. Más o menos unos 10 días más vienen las otras llenas. Esas van a tocar de posesión de luna. Las que pasan a luna llena es menguante. 2 veces al mes, durante la marea alta, el agua de la laguna alcanza su máxima altura y salinidad. Se abren entonces las compuertas para llenar el corralón grande. Desde este gran estanque intermedio, el agua salada es conducida por desnivel hacia las calles de Salina. A medida que aumenta su temperatura y concentración, será transferida de una pieza a otra hasta alcanzar el final de la calle en los cuarteles cuajadores. El agua nosotros la cambiamos de una pieza a otra para ir componiéndola, para ir cociéndola. Nosotros aquí decimos zancochar la huesa, zancocharla para que vaya de una pieza a otra, para que llegue afuera donde van a los cuajadores, ya llegan buenas. Grandes volúmenes de agua deben ser concentrados para obtener finalmente sal. Nosotros las conocemos ya, como están buenas para ponerlas a cuajar, arreglamos retiles y ponemos. Más o menos el 15 de noviembre. ¿Y cómo lo saben eso? ¿Ah? ¿Y cómo lo saben? Pues lo sabemos pues, de experiencia, nosotros trabajamos tantos años en esto y ahí los vamos. El mismo trabajo enseña. Hay que conocerla cuando ya va a ir al cuajador, cuando está buena, con los 25 grados, 24, hasta 26. Hasta 30 grados llega el agua. Hay que conocerla. ¿Cómo aprendió a trabajar en esto? Mi padre, pues, él me enseñó a mí. Empecé a trabajar con él yo. Dejó el trabajo él y quedé yo. ¿Usted tiene parientes trabajando en esto? Sí, pues el mismo que trabajábamos, somos primos hermanos. ¿Usted tiene algún hijo trabajando todavía no? No, todavía no, tan chiquitito todavía. ¿Y qué piensa hacer? ¿Le va a enseñar el trabajo? Depende cómo vaya la cosa. Ojalá no trabajara nada en esto, ¿Por qué? porque no es buen trabajo este. En cada calle tenemos 2 piezas cuajadoras. Tenemos 2 buenas, esas las que cuajan sal. Y las demás son para zancocharla, para cocer la agua. Con sol y viento, habiendo sol y viento, se componen ligeritos. Si estos cuadritos usted lo ve tapaditos en pura sal, blanquito aquí. Se ve muy lindo. Y de sal de pura agüita de mar, pues así que es una sal pura esta. Hay años que vienen mejores, ¿eh? Años que se gana más plata, uno más contento, ¿no? Que durante el buen billete, claro. Hay años que vienen malos, ¿eh? Los llueve en el verano, los llueve por ahí en febrero, enero, febrero, marzo, los viene su aguacero y huele todo agua, la sal adentro. En las salinas se está finalizando el duro trabajo del desbarre. Aquí y en todo el mundo campesino ha comenzado la aventura de la esperanza, la aventura de la siembra. Los hombres pondrán toda su capacidad y su tesón. Lo pondrá también la naturaleza, el clima, para que llegado el verano,
todo se vista de blanco y empiece la cosecha? Enero, apogeo del verano en las costas cercanas a Pichilemu y Cahuil. Para muchos habitantes de la ciudad es el tiempo del descanso. Para el campesino es el momento culminante del trabajo anual, el tiempo de cosechar. La boca de la laguna de Cahuil. Las salinas de Barrancas. En los cuarteles cuajadores se forman cristales de oro blanco, cristales de sal. Es ahora que se conjuga todo el arte y la sapiencia de los salineros con la febril actividad de la extracción de sal. La sal se toma a ras de piso con anchas palas de roble. Cada palada debe ser precisa y exactamente medida para no contaminar la sal con el barro del fondo. Lo demás es eficiencia, energía y una carrera contra el verano. Mientras más rápido desocupen un cuartel cuajador, más pronto dispondrán del compartimento para seguir concentrando agua. La sal permanecerá amontonada en varias pilas dentro del mismo cuartel hasta el día siguiente para que escurra el agua restante. El sol y el viento han sido favorables y otros cuarteles cuajadores están próximos a la cosecha. Para acelerar el proceso, el agua de alta concentración que no cristalizó es transferida al cuartel contiguo. ¿Está cortando o no? Falta un poquito. Sería la costumbre.
Ahí, no. Mira, ya, váyase, no. Casi todos los salineros trabajan en medias con el dueño de la salina, quien además del sitio pone los envases. Sáquele. En un buen año, un salinero puede producir entre 2.500 y 3.000 sacos de 60 kilos. Tendrá que luchar para conseguir un buen precio por su mitad, contra la concertación de precio por parte de los compradores y contra la propia sal de mar. Es muy gruesa y húmeda, y en los últimos años pierde rápidamente la competencia con la sal de mina del norte, la que es mucho más seca y apta para la refinación. La centenaria actividad de las salinas está amenazada de muerte. Y este año surgió una dificultad adicional. Está muy buena la cosa. Tenemos poca agua. ¿De qué se ve? Se nos tapó en el mar allá. Yo pensé que pasaba todos los años. No. Ahora me traje hasta enero, no, yo creo. Ya hasta el 10 de febrero, lo mucho. A fines de la primavera ocurrió algo crítico y poco común. El nivel de la laguna era bajo por la escasez de lluvias y un fuerte temporal tapó la boca. A la laguna de Cahuil ya no entra más el agua salada con las altas mareas. ¿Y por qué se puede tapar la laguna? Cuando el mar se embravece allá. ¿Y hay posibilidad de que se destape? No, papá, este otro año, para el invierno. Para los salineros ha comenzado una batalla dramática. Aprovechar la última reserva de agua salada que queda en la laguna, y esta se agotará pronto. ¿Cuándo se acabó más o menos aquí el agua? Hace nada. ¿Aquí? Sí. Hacen como el primero de... por el 10 de enero. El agua. ¿Todos los años es igual? No, este año depende porque el agua llovió poco. No se abrió la boca, ya se cerró. Hace poco lo que vamos a ganar aquí. Y esto no se gana nada. Uno recibe la plata y se da al tiro. ¿Y por qué se entusiasman tanto en seguir el año que viene, no? Porque no teníamos otro trabajo. Por eso lo entusiasmamos de trabajar. Hubiera otra peguita más mejor. No hubiéramos estado nada metido aquí en el agua. Sí, algunos están trabajando con motor. Otros no. No vamos a trabajar nada con motor porque no nos conviene. ¿Aumenta mucho el costo? Sí. El trabajo de uno lo lleva todo el motor y el dueño de la salina.
¿Cómo calcula que le va a ir este año comparado con...? Más mal. Por mitad, yo creo. Mitad. Hace unos meses, el comienzo de la primavera trajo una antigua y ya ancestral ilusión a las salinas, la esperanza de una buena cosecha que borrara las penurias del invierno. Hoy saben que no sucederá. La ilusión ha muerto y ya no es la fuerza que revitaliza el cuerpo fatigado. Sin embargo, la salina ha amanecido antes que el día a los rumores del trabajo. Otra fuerza forjada en el hombre durante miles de años ha despertado, la lucha por la subsistencia. Ella guiará el largo día salinero. Ha comenzado una carrera contra el tiempo. Producir la mayor cantidad de sal posible antes que se agote el agua de la laguna. La angarilla recupera su papel fundamental para transportar la sal fuera de la salina. Es cuidadosamente estibada en forma piramidal para obtener la máxima carga. Son las 9 de la mañana. Don Fernando, de 62 años, y su compañero un poco menor, llevan 3 horas trabajando. A lo largo de muchos años de vida campesina y trabajo salinero, han asimilado el ritmo de la naturaleza. Han aprendido a aprovechar sus bondades y también a aceptar su adversidad. A su edad, el cuerpo querrá doblegarse, pero seguirán adelante. Tienen un carácter estoico forjado en otros años difíciles. Y el día recién comienza.
La lucha por las aguas escasas de la laguna es enfrentada con recursos desiguales, pero con la misma voluntad febril puesta en un solo objetivo: aprovechar la última gota de agua salada para producir sal. Es cerca de mediodía. Don Fernando y su compañero han realizado alrededor de un centenar de viajes, pero todavía no llega la hora del almuerzo. Algunos compradores ya se llevan las primeras camionadas de sal hacia los mercados urbanos. El mediodía marca una pausa indispensable, la hora de ir a casa para descansar y almorzar, y también para reencontrar a la familia, a sus esposas e hijas. Ellas no trabajan en las salinas, pero son protagonistas esenciales del mundo salinero. Casa de don Fernando Soto. ¿Cómo anduvo el trabajo, Fernando? Muy bien. La señora Silvia, mujer de don Fernando Soto, y su hija. La gasa. ¿Te la traigo? Sí. Además, decir que usted empezó a los 12 años a hacerse cargo del trabajo Sí. de la casa. ¿Y por qué razón? Porque mi mamá, cuando iba a tener mi hermano menor, se enfermó. Y yo estaba estudiando y dejé de estudiar y me tuve que hacer cargo de la casa. ¿Pasa a menudo que la gente no pueda seguir estudiando acá? ¿Ah? ¿Pasa a menudo acá que la gente no pueda seguir estudiando? Sí, por el problema económico. De los niños que no... Los papás de aquí no hay que trabajan en la sal no pueden no pueden educar un niño. El sueldo es mal remunerado, la sal no le da como para llevar un hijo a estudiar. O sea, es poca la gente acá que estudia. Es poca la gente que estudia. Estudia lo básico nomás lo que hay aquí, que es el 6º año. Es decir, esos años que hubo un año que llovió aquí, parece, digamos, que se perdió la cosecha. ¿Cómo fue eso?
Difícil porque que se quedó todo sin nada, por los hogares sin nada. Al perder 7 meses de trabajo, ¿se imagina? Son 7 meses que empieza la salina, desde septiembre hasta mayo. Entonces todo eso que se fue todo perdido, más bien dicho la temporada de salina, que se nombra la temporada de salina. Entonces se perdió. Los caminos, por ejemplo, aquí afuera lleno de agua, por allá lleno de agua, usted tiene que estar aquí, no puede salir para ningún lado. Entonces por eso la gente salinera, lo que trabaja en el verano, tiene que dejar para el invierno porque aquí no hay locomoción, la laguna se sale de cerro a cerro y queda aislada la persona aquí. Y entonces si no tiene para pasar, por ejemplo, cosas, no deja en invierno, ¿qué va a hacer? Tiene que dejar. Por eso que nunca el salinero, más bien dicho, se hace rico, que aquí no hay ningún salinero que se haya hecho rico con el trabajo de la salina, porque es mal remunerado y otra cosa que tienen que dejar para el invierno, igual que la hormiga, dejar para el invierno. Así que es difícil. Imagínese que esté lloviendo y esté todo lleno de agua y falten las cosas. ¿Dónde va a ir aquí no hay donde comprar tampoco? ¿Qué piensa de Monserrat? ¿Es fácil, es difícil? ¿Ah? ¿Cómo? ¿La vida para una mujer joven es atractiva acá o es difícil? ¿Qué es lo que le gustaría a una No, por lo menos uno que ha nacido y se ha criado aquí se acostumbra a esta vida. Pero hay algunas niñas que ya a los 16 años salen por la misma situación de los padres, porque un padre salinero a veces con 3, 4 hijos, entonces ya las hijas mayores tienen que empezar a salir a trabajar a Santiago, a ocuparse, entonces así ayudan a los padres y a los hermanos menores. Sí, pues nosotros como hemos sido pocos, somos 3 nomás, así que hemos pasado aquí en la casa nomás. No hemos salido a trabajar. De aquí que hacemos el trabajo de la casa. Le ayudamos a mi mamá, todo eso, ¿no? ¿Fue muy pesado empezar a trabajar a los 12 años, por ejemplo? No, porque mi mamá desde chica me enseñó, pues me decía, se hacía el pan para lavar, todo eso, ¿no? Y hasta ahora no. ¿No le hubiera gustado estudiar en cambio y salir? Eso sí, pues haber estudiado, sí, pues, pero es que como las posibilidades no se daban, porque en esos tiempos teníamos mi papá me pagaba el internado, y de pagarme el internado, todas esas cosas era sacrificio para él, porque aquí con las salinas, como en el invierno, cuando no tienen en qué trabajar, ¿con qué le dan a su hijo lo que le falta, lo útil y tantas cosas que le piden en el colegio? ¿Usted piensa que se iba a sacrificar la vida del papá? Sí, pues imagínese, como de los 10 años trabajando Salinas y ahora tiene 62 años, toda la vida trabajando en la Salinas, sacrificio. Con la misma de la sal tiene algo a una pierna, reumatismo, pero él no, es que siempre lo que ha pasado es que mi papá ha sido alegre, así siempre ya una vida alegre, siempre, nunca hubiera sido un hombre así más, se había complicado de decir, ay, tanto trabajar y eso no, por eso no le ponía mucho. Sacrificio, sí. Y casi uno de los más antiguos que está por aquí, que trabaja Salinas todavía y saca sal, porque hay otros caballeros que ya no sacan sal, no son capaces para sacar. Es que una persona que tiene mucha actividad nunca se ha quedado, por ejemplo, no, yo porque tengo mis años no puedo hacer esto, no, le hace todo. Por eso debe ser que no le han corrido tanto los años. Porque para la edad que tiene no demuestra 60 años, 62 años. Esta señora Silvia, que lo ha acompañado toda la vida, ¿qué piensa respecto al trabajo de la salina? Mal. Bueno, que de todas maneras tenemos que estar aquí porque sucede que él nunca ha querido salir de acá. Ha tenido posibilidad de salir y no se acostumbra afuera, en otra parte. ¿Qué ha sido lo más sacrificado y qué ha sido lo más bonito? Lo más sacrificado es sacar estas aguas, sobre todo, el agua. Y lo bonito es que hemos vivido una vida bien con él, pues eso es lo más lindo del matrimonio. Sí.
Son las 5 de la tarde. Hace varias horas que don Fernando retomó su jornada salinera. Otra pareja de salineros también acarrea sal hasta sus pilas. Tienen en común la misma urgencia, pero don Fernando no puede ya igualar la energía y velocidad de los músculos jóvenes. Los viejos ahorran cansancio. Un temple acerado por los años les permite seguir adelante. Los jóvenes necesitan a los viejos para aprender, independizarse de ellos y finalmente superarlos. Los viejos necesitan a los jóvenes como estímulo, fuente de energía y entusiasmo. Son las 7. La tarde progresa en las salinas y siguen subiendo las pilas de sal. Las mujeres de Barrancas, los jóvenes de Barrancas y los viejos de Barrancas han apostado por centurias a la sal del mar, a su oro blanco. Hoy juegan su última carta contra el clima, contra la industrialización, contra la sal de mina del norte. ¿Entrará el largo día salinero al mundo moderno? ¿O será dentro de algunos años solo un recuerdo?